Imagina un joven Francisco de Quevedo llegando a Alcalá de Henares en 1596, con solo 16 años. La universidad, fundada por Cisneros, bullía de vida intelectual. Quevedo, huérfano de padre, buscaba forjarse un futuro. Pero no era solo libros, duelos a espada y amores prohibidos marcaron su paso. ¿Qué secretos esconde esta etapa? Prepárate para desentrañar la juventud que forjó al genio satírico. Alcalá no era solo aulas, era un hervidero de ideas renacentistas. Quevedo se matriculó en la Facultad de Artes, estudiando lógica, física y metafísica. Sus profesores, influidos por el humanismo, le inculcaron el amor por los clásicos. Pero él, inquieto, devoraba textos de Aristóteles y Séneca en latín. Fuera de clase, participaba en tertulias clandestinas donde se debatía sobre política y religión. Alcalá era un crisol de herejías y ortodoxias. ¿Sabías que evitó la Inquisición por poco? Su mente afilada ya empezaba a cuestionar el statu quo. No todo era estudio. Quevedo era hábil espadachín. En 1598 se involucró en un duelo por honor, hiriendo a un rival. Tuvo que huir temporalmente. Alcalá, con sus colegios mayores, fomentaba rivalidades. Él residía en el Colegio de San Ildefonso, epicentro de la vida estudiantil. Estas escapadas forjaron su carácter audaz, reflejado en sus sonetos. Cómo un estudiante rebelde se convirtió en cortesano. La respuesta yace en estas anécdotas olvidadas. En Alcalá, Quevedo conoció a Lope de Vega, quien lo influiría profundamente. Discutían poesía en tabernas. Lope, ya famoso, vio potencial en el joven, pero rivalidades surgieron. Quevedo criticaría a Lope más tarde. La universidad albergaba a eruditos como Antonio de Nebrija. Quevedo absorbía gramática y retórica, herramientas para sus futuras sátiras. ¿Imaginas las noches de versos improvisados? Esta etapa plantó semillas de su ingenio mordaz contra la hipocresía cortesana. La vida diaria en Alcalá incluía misas obligatorias y procesiones. Quevedo, católico devoto pero crítico, observaba la corrupción eclesiástica. Estudió teología, debatiendo con jesuitas. Su pluma ya esbozaba críticas sutiles. En 1599 obtuvo su bachillerato, pero no se conformó. Anhelaba más. Alcalá era refugio de intelectuales perseguidos. ¿Sabías que Cervantes estudió allí antes? Quevedo pisaba huellas de gigantes, forjando su propio camino literario. Amigos como los hermanos Argensola influyeron en Quevedo. Compartían poemas y secretos políticos. Alcalá bullía con conspiraciones contra Felipe III. Quevedo, noble por linaje, se involucraba discretamente.
Sus estudios de derecho canónico le dieron bases para críticas sociales, pero el amor irrumpió. Romances con damas locales inspiraron sonetos apasionados. Cómo equilibraba espada, pluma y corazón. Esta tríada definió su juventud, moldeando al Quevedo que conocemos hoy. En 1600, Quevedo dejó Alcalá por Valladolid, pero retornó brevemente. La universidad le dio títulos y experiencias vitales. Aprendió italiano y francés, esenciales para su diplomacia futura. Alcalá era centro de impresión. Quevedo vio nacer libros que devoraba. Su sátira contra Góngora nació de rivalidades académicas. ¿Imaginas debates acalorados en aulas? Estas forjaron su estilo conceptista, opuesto al culteranismo. Un legado que perdura en la literatura española. Quevedo enfrentó pobreza estudiantil, viviendo de becas. Compartía cuartos con compañeros ruidosos. Noches de estudio a vela, interrumpidas por fiestas. Alcalá celebraba carnestolendas con máscaras y burlas. Él participaba, inspirando sus obras picarescas. ¿Sabías que escribió versos satíricos anónimos? Estos circularon en la universidad, ganándole fama y enemigos. Su ingenio era arma a doble filo, forjando alianzas y rencores que marcarían su carrera cortesana. La influencia de Erasmo permeaba Alcalá. Quevedo leyó sus obras, adoptando humanismo crítico. Debatió sobre reforma eclesiástica. La universidad albergaba a conversos. Quevedo, de linaje judío lejano, sentía empatía. Sus estudios de historia romana inspiraron paralelos con España. Cómo un estudiante se volvió espía. Alcalá plantó semillas de intriga política. Descubre cómo estas raíces crecieron en su vida adulta, desvelando misterios del siglo de oro. Enfermedades plagaban Alcalá. Quevedo sobrevivió a epidemias. Esto forjó su visión estoica de la vida. Escribió sobre muerte y vanidad en poemas tempranos. La Biblioteca Complutense, con su Biblia políglota, le fascinaba. Copiaba pasajes en griego. ¿Imaginas su deleite al descifrar textos antiguos? Estas horas solitarias contrastaban con su vida social agitada, creando un Quevedo multifacético, erudito, duelista y poeta en ciernes. Quevedo admiraba a Séneca, aplicando su filosofía a duelos y estudios. Alcalá era escenario de justas literarias. Él ganaba con ingenio afilado. Amigos lo apodaban el Cojo por su pie zambo, pero no lo detenía. ¿Sabías que bailaba en fiestas? Su resiliencia inspiraba. Estas experiencias moldearon su prosa, llena de ironía y profundidad. Desentraña cómo Alcalá transformó a un joven vulnerable en un titán de las letras españolas.
La política imperial llegaba a Alcalá vía correos. Quevedo comentaba guerras en Flandes. Estudió Derecho, soñando con cargos reales. Pero escándalos lo retrasaron. En 1599, un altercado con un profesor casi lo expulsa. ¿Cómo escapó? Con astucia y aliados. Estas peripecias forjaron su desconfianza en la autoridad, tema recurrente en sus obras. Alcalá no era idílica, era forja de realidades duras. Quevedo exploraba ruinas romanas cerca de Alcalá, inspirando poemas sobre tiempo. Complutum, la antigua ciudad, le fascinaba. Excavaba artefactos con amigos. Imaginas hallazgos que avivaron su imaginación. Estos paseos contrastaban con rigores académicos, nutriendo su alma poética. Alcalá, puente entre pasado y presente, moldeó su visión histórica. Descubre cómo estos vestigios influyeron en sus sátiras contra la decadencia española del siglo XVII. En tabernas, Quevedo oía cuentos de indias, soñando aventuras. Alcalá atraía a retornados con historias exóticas. Influenciaron su visión colonial en escritos. Bebía vino y componía coplas burlescas. Sabías que improvisaba sátiras contra rivales. Estas noches forjaron su humor ácido. La universidad era microcosmos de España. Diversidad, conflicto y genio. Desvela cómo estas veladas transformaron a Quevedo en cronista implacable de su época. Quevedo estudió matemáticas, aplicándolas a poesía métrica. Alcalá tenía observatorios primitivos. Él contemplaba estrellas. Inspiró sonetos metafísicos. ¿Cómo conectaba ciencia y arte? Con genialidad precoz. Amigos lo retaban en enigmas. Estas sesiones intelectuales agudizaron su mente. Alcalá, cuna de Copérnico en España, nutrió su curiosidad. Explora cómo esta fusión forjó al Quevedo filósofo, desentrañando misterios del universo en versos eternos. La Inquisición vigilaba a Alcalá. Quevedo evitó censuras con cautela. Leyó libros prohibidos en secreto. Forjó su crítica sutil a la ortodoxia. En 1600, graduado, partió con bagaje invaluable. ¿Qué legó Alcalá a la literatura? Un Quevedo forjado en fuego académico y vital. Sus años allí fueron crisol de genio. Reflexiona. Sin esta etapa, ¿existiría el buscón? Desentraña el impacto duradero. Retrospectivamente, la vida universitaria de Quevedo en Alcalá revela un joven multifacético, erudito, rebelde, amante. Influyó en su obra, llena de alusiones clásicas y sátira social. Alcalá, con su esplendor renacentista, fue su forja. Imaginas si hubiera quedado allí. En cambio,
conquistó cortes y letras. Descubre anécdotas olvidadas que humanizan al mito. Esta etapa, oculta en biografías, ilumina el camino del genio del siglo de oro. Quevedo retornó a Alcalá años después, como visitante ilustre. Recordaba duelos y amores con nostalgia. La universidad evolucionaba, pero su espíritu perduraba. Influyó en generaciones. ¿Sabías que sus manuscritos se conservan allí? Estos tesoros desvelan borradores juveniles. Explora cómo Alcalá preserva su legado, conectando pasado y presente. Su vida universitaria no fue mera anécdota, fue semilla de inmortalidad literaria en España. Comparado con contemporáneos, Quevedo destacaba por versatilidad. Mientras Góngora pulía versos, él vivía intensamente en Alcalá. Esta inmersión vital enriqueció su prosa. Cómo difería de Cervantes. Menos quijotesco, más cínico, Alcalá forjó esa diferencia. Desentraña paralelismos y contrastes, revelando dinámicas del siglo de oro. Su juventud universitaria explica su audacia contra poderosos, legado de un estudiante indomable. Finalmente, la vida de Quevedo en Alcalá enseña que genio nace de caos controlado. Sus años allí, mezcla de rigor y rebeldía, produjeron un legado eterno. Listo para visitar Alcalá y pisar sus huellas. Descubre secretos que guías no cuentan. Esta narrativa desvela al hombre tras el mito, invitándote a explorar más. Quevedo vive en cada verso inspirado por aquellas aulas antiguas.